Con frecuencia, en nuestro lenguaje cotidiano usamos indistintamente la palabra ética y moral, y si nos preguntamos por su significado concreto, tenemos claro que tanto una palabra como la otra nos habla de valores relacionados con lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, ¿son la ética y la moral exactamente lo mismo? Etimológicamente, la palabra ética proviene del griego. Ethos, en la época clásica, significaba carácter, comportamiento, manera de ser. Moral, por su lado, deriva de la palabra latina moralis, que hace referencia a las costumbres, a los hábitos. Realmente no hay demasiadas diferencias entre el significado original de uno y otro término. Por esto, tiene sentido que a menudo los usemos indistintamente. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía, no significan estrictamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? Vamos a verlo. Consideremos algunas expresiones idiomáticas que incorporan las palabras ética y moral. Por ejemplo, a menudo hemos oído hablar de moral cristiana, moral judía, moral islámica o código moral medieval, código moral prehispánico, etc. También, seguramente, reconocemos expresiones del tipo teoría o teorías éticas, ética de la felicidad, ética de empresa, ética médica, etc. En algunos de estos casos, los dos términos son intercambiables. No es un disparate decir ética cristiana, pero suena mucho mejor moral cristiana. ¿Por qué? No es casualidad y tiene que ver con la diferencia de significado entre los dos términos. Desde el punto de vista académico, se suele considerar que la moral hace referencia a la serie de reglas, normas y creencias que regulan lo que para un grupo determinado está bien y está mal. La moral define un código de conducta. Por ejemplo, el mandato «no matarás» representa un imperativo moral que supuestamente debe seguir todo cristiano. La moral va ligada a una sociedad y a una forma de entender el mundo. Es un fenómeno cultural inherente a todo grupo humano. Conocemos culturas con valores morales antagónicos, pero que se sepa, nunca ha existido una cultura sin moral. Por esta razón, cuando decimos moral judía, islámica, cristiana, occidental o código moral medieval, prehispánico, etc., nos referimos a los valores o al código de conducta a seguir que definen las sociedades mencionadas. Esto no significa, está claro, que todos los individuos que pertenecen a estas asuman su moral rigurosamente y sin cuestionarla. Simplemente significa que el fenómeno moral es una dimensión cultural más. ¿Y qué sucede con la ética? La ética también nos habla de juicios, normas, códigos de conducta relacionados con lo que está bien y lo que está mal, pero desde una perspectiva diferente a la de la moral, desde la reflexión. Podríamos definir la ética como el estudio de la moral, porque lo que hace es precisamente preguntarse e intentar encontrar una justificación de los valores y las creencias morales concretas. La ética es una disciplina filosófica, y en su intento de abstracción y de superación de la moral, las diferentes éticas han intentado llegar a una teoría universal. Por esto, aunque la expresión pueda parecer redundante, hablamos de teorías éticas en un sentido general y, en un sentido particular, hablamos de éticas de áreas específicas. La ética médica o la de empresa nos hablan del código de normas y deberes pensados y elaborados para regular la conducta de los profesionales de estos sectores. Así que, a pesar de las similitudes, podemos ver que la ética y la moral están vinculadas a ámbitos diferentes. Si intentamos trazar una historia de la moral y de la ética, esta diferencia todavía será más evidente. La de la moral será mucho más larga y variada que la de la ética, porque, recordémoslo, la moral es un fenómeno cultural y la ética una disciplina del pensamiento. La moral podría existir sin la ética, pero en cambio la ética no existiría si no existiera la moral.
Y es precisamente en esta diferencia donde también podemos percibir su estrecha conexión, ya que podemos definir a la moral como el objeto de estudio de la ética y la ética como la filosofía de la moral. Y con esto hemos terminado la explicación del significado de ética y de moral.